Capítulo 4. Naruto saltaba de tejado en tejado, cuando el amanecer irrumpió con fuerza por el lado este del cielo. Él flexionó los músculos de su mano izquierda varias veces, probando de detener el fastidioso hormigueo que sentía. Por consejo de Kurenai, se había comprado una alarma de campo, en una de las tiendas de equipamiento de Konoha. Cuando un shinobi está de misión puede desear despertarse a una hora en concreto, o limitar el tiempo de descanso que se permite tener. Sin embargo, la alarma de un reloj convencional era demasiado ruidosa para usarla en una misión que requiriese sigilo. En cierto momento, un shinobi muy listo de la aldea de la nube diseñó un reloj portátil, alimentado por una pequeña, pero poderosa batería, la cual se cargaba con un simple jutsu eléctrico. En lugar de hacer sonar una alarma para despertar a su propietario, el reloj ninja enviaba un pulso eléctrico a través de un par de cables conectados al cuerpo del propietario. La noche previa, antes de dormirse, Naruto colocó los anillos de metal en sus dedos, confiando en que aquel aparato le despertase a tiempo de llegar a su sesión de entrenamiento. El problema fue que se quedó despierto hasta demasiado tarde. Estuvo demasiado afectado por la confrontación en la parada de Ichiraku, y pensar que sus compañeros de equipo habían escuchado a Sakura reprenderle, hizo que su estómago se sintiese peor. No acababa de entender por qué Shino y Hinata estaban dispuestos a tratarles de forma diferente a los demás. Una pequeña parte de él se preguntaba si de repente no se despertarían y le verían como todos los demás. El inquietante miedo a que eso ocurriese, evitó que ni siquiera pensase sobre el consejo de Kurenai. Preferiría que nadie supiese nada sobre su prisionero. Esos pensamientos mantuvieron despierto a Naruto más tiempo de lo que había planeado, y permaneció dormido durante los primeros pulsos de su nueva alarma. Pero quien hubiese construido ese modelo en particular debía tener experiencia con los dormilones, pensó Naruto. El pulso que finalmente le despertó dejó su mano entumecida y llena de hormigueos. Eso complicó las cosas en su pequeño apartamento, mientras se apresuraba a hacer todo con una sola mano, cosa que no se le daba muy bien. A pesar de todo consiguió llegar a tiempo al área de entrenamiento designada, justo a las 6 en punto. Por supuesto lo que se encontró al llegar ahí le hizo preguntarse si todavía estaba dormido y soñando. Gai Sensei. Él suponía. Era un hombre grande, musculoso que llevaba leotardos verdes. El conjunto estaba algo suelto por su constitución, cosa que Naruto agradeció, y por encima llevaba un chaleco de Chunin. Arriba de todo esto estaba el corte tipo casco más feo que Naruto hubiese visto jamás. A pesar de que el chico que estaba a su lado estaba claramente cerca de superarle. Al lado de Gai estaba un duplicado suyo, de media altura, que Naruto supuso que era Rock Lee. No llevaba chaleco, a pesar de que sí llevaba los calientapiernas de color naranja, que no hacían juego con nada que llevase. Después de haberse reunido con Kurenai, ese color había comenzado a desagradarle por alguna extraña razón. «Ja, has llegado a tiempo», gritó aquel hombre, con una voz que no tenía nada que ver con un ninja. «Debes de estar ansioso por comenzar a encender el fuego de tu juventud». Naruto no tenía ni idea de qué quería decir aquel hombre, así que siguió uno de los consejos que Kurenai le dio antes de despedirse. Sonrió y asintió con la cabeza. Horas más tarde Naruto estaba magullado, cansado y hambriento. A pesar de su desventaja con los ninjutsus, Rock Lee era un oponente formidable. Y lo demostró dejando sin sentido a Naruto cada vez que peleaban. Posiblemente la cosa más irritante de aquella experiencia, fue la espeluznante sonrisa que Lee mostraba todo el tiempo. Naruto estaba acostumbrado a una gran variedad de expresiones por parte de sus oponentes. Y sonrisas sarcásticas y máscaras emocionales eran ya conocidas gracias a Sasuke y Shino. Que le observasen con el ceño fruncido era la norma con Kiba, y las miradas aburridas era lo que se esperaba de Shikamaru. Pero Rock Lee y sus compañeros de equipo se habían graduado en la Academia Ninja de Konoha el año anterior, de forma que Naruto nunca se había enfrentado contra él. Era algo extraño luchar contra alguien que nunca paraba de sonreír, incluso en las raras ocasiones en las que Naruto conseguía asestar un golpe. La idea de Gai Sensei acerca de entrenar consistía en que Naruto y Lee peleasen durante 2 horas seguidas, mientras que él les miraba y asentía pensativamente. Al final, Naruto se dio cuenta de que Lee había comenzado a darle ventaja, lo cual fue un golpe para su orgullo. Eso le llevó a luchar más duramente, pero cada golpe que acertaba era una prueba más de que Lee se estaba conteniendo. Finalmente, el chico mayor comenzó a hacer una de sus patadas voladoras mientras giraba, pero esta vez fue un poco lento al ejecutarla. En lugar de agacharse o bloquearla, Naruto dio un paso al frente y hundió su puño izquierdo en el estómago de su contrincante. Lee cayó al suelo por primera vez en toda la mañana. Cuando se levantó todavía estaba sonriendo, asintió con la cabeza y Naruto pudo ver que estaba respirando con dificultad. «Dios», dijo Gai, sobresaltando al joven genin, Kurenai estaba en lo cierto. «Tú te convertirás en el mejor desafío de mi Lee, como compañero de entrenamiento». «No», gritó Naruto,
meneando la cabeza. Apenas he conseguido tocarle. Generalmente no mostraba su frustración de esa forma, pero estaba cansado, enfadado y humillado por cómo había sido educado a fondo durante toda la mañana. Naruto, dijo Gai con una voz defraudada, que hizo que Naruto quisiese echarse a temblar. Había algo en aquel hombre que le ponía la piel de gallina, aunque solo fuese un poco. No dejes que los fuegos de tu juventud se apaguen tan deprisa. No hay muchos jóvenes de tu edad que puedan mantenerse de pie delante de Lee, y especialmente durante 2 horas. Desde que se convirtió en genin solo he visto a una persona que le dejase tan agotado. Repentinamente Lee se puso derecho y le hizo una reverencia. Naruto-san. Debemos entrenar juntos. Solo así nos convertiremos en auténticos genios del trabajo duro. Naruto se rascó la cabeza. ¿De qué rayos estaban hablando esos dos locos? ¿Genios del trabajo duro? Preguntó de forma dubitativa. Sí, dijo Gai gravemente. Konoha tiene muchos genios. Neji, el compañero de equipo de Lee, es considerado como genio por muchos Hyugas. Uchiha Sasuke de tu clase, también es considerado como uno de ellos. Pero una cosa es nacer siendo un genio, que el talento te sea dado como un premio que no te has merecido. Y otra cosa es ser como Lee, un genio del trabajo duro. Él no tiene técnicas o habilidades especiales, solo su propia determinación de ser el mejor. Su infatigable disposición de trabajar para lograr su objetivo es más valiosa que ser cualquier tipo menor de genio, y al final le llevará mucho más lejos. Naruto frunció el ceño, mientras reflexionaba sobre las extrañas palabras del Jonin. Le gustaba, aunque fuese solo un poco, escuchar a alguien describir a Sasuke como un tipo menor de genio. Pero hubo algo que le hizo recordar las palabras de Kurenai-sensei. Un poco de trabajo duro puede ayudarte. Llegará el día en que las vidas de Shino y Hinata dependerán de ti. La mía también. Entonces asintió bruscamente, mientras organizaba sus pensamientos. Bien. Lee. Gritó Gai. Todavía tienes que mejorar tu resistencia si Naruto puede dejarte agotado. Dobla tus pesos y corre 5 vueltas alrededor de Konoha. Prácticamente Lee vitoreó esa declaración, cosa que confundió aún más a Naruto. Pero mientras Lee se colocaba unas abrazaderas, de aspecto pesado, en sus antebrazos y comenzaba a correr, Gai se puso a mejorar la forma de los movimientos de Naruto. Anteriormente Naruto nunca había tenido mucha instrucción individual, así que fue una experiencia nueva que Maito Gai le hiciese adoptar una postura de combate tras otra y comenzase a corregir la postura de su cuerpo y la posición de los pies. En un primer momento, todos esos cambios parecían tontos. En verdad importaba si el pie que tenía adelantado estaba ligeramente inclinado hacia afuera en lugar de hacia adentro. Pero entonces se acordó lo que Shino había dicho acerca de la reputación de aquel hombre, así que hizo lo que le decía. Cuando Gai le hizo cambiar de una postura a otra usando la forma corregida, Naruto se sorprendió al notar cómo de diferente era. Su sorpresa debió de ser visible, porque Gai comenzó a explicarle las razones de las correcciones. Como tenía el pie colocado afectaba a cómo flexionaba la rodilla, y le permitía retirarse con mayor fluidez si le lanzaban un ataque poderoso. Al flexionar mejor la rodilla, podía lanzar una patada con esa pierna un instante más rápido. Después de cada explicación, Gai le guiaba poco a poco en todo el movimiento, haciendo que Naruto repitiese el movimiento un mínimo de 3 veces, para que la forma adecuada se grabase en su memoria. Después de eso comenzaron a trabajar en los puñetazos y los bloqueos en conjunción con las formas corregidas. Ahora todo parecía fluir mucho mejor de lo que Naruto recordaba. La voz de aquel hombre parecía casi hipnótica, mientras le hablaba a Naruto sobre todos los puntos básicos de los movimientos de Taijutsu. Parecía que ese hombre nunca se distrajese o perdiese la paciencia. Seguía siendo un poco desconcertante, pero Naruto estaba encantado por la forma en que todo fluía. El tiempo pasó mucho más rápido de lo que Naruto se hubiese imaginado, porque justamente acabaron de ver todos los puntos básicos cuando Lee apareció en claro, con la cara roja y respirando rápidamente. Y así Gai les hizo enfrentarse de nuevo, inmediatamente. Esta vez fue ligeramente más igualado. Al principio Lee estaba claramente sin aliento, aunque rápidamente recuperó su ritmo de respiración. Ahora el Taijutsu de Naruto estaba un poco más pulido, y ocasionalmente conseguía golpear a su oponente. Lee estaba sudando mucho, pero seguía sonriendo mientras luchaban. Naruto se dio cuenta, de forma sutil, que luchar cuando estaba agotado era un reto más para aquel muchacho, una forma más de que mejorase. Naruto se preguntó a sí mismo, si debía preocuparse que gente tan rara comenzasen a tener sentido. Era un poco más tarde de las 9 en punto y ambos chicos estaban algo desmejorados. Fue entonces cuando Gai hizo que parasen de entrenar. Naruto se quitó algo de suciedad de la manga. No tendría tiempo de ir a casa a lavar la ropa antes de reunirse con su equipo. Tanto él como Lee tenía la cara roja y estaban sudando.
Ambos tenían trozos de hierba colgando de sus uniformes, de las veces que habían caído al suelo, y sus manos temblaban ligeramente mientras permanecían quietos, esperando las órdenes de Guy. Por hoy ya es suficiente, dijo Guy, asintiendo con la cabeza. Naruto, ya puedes ir con Kurena y tu equipo. Lee y correremos un poco para refrescarnos. Espero verte mañana aquí mismo a la misma hora. Naruto imitó el saludo de Lee a su sensei, y miró, mientras intentaba contener la risa, como Lee probaba de mantener el ritmo de Guy, mientras salían corriendo del área de entrenamiento. Lentamente Naruto comenzó a dirigirse al área de entrenamiento 19. A pesar de que no tenía tiempo para limpiarse, él sabía que se estaba muriendo de hambre. Especialmente porque esa mañana, cuando se despertó, no había tenido tiempo a tomarse una taza de ramen instantáneo. Ahora que se había dado cuenta, su estómago comenzó a protestar violentamente mientras caminaba por la calle. Muchos de los comerciantes de la aldea estaban abriendo sus negocios, entonces se dio cuenta de que ya habían pasado más de 3 horas desde que comenzó a entrenarse. Estando aturdido y medio muerto de hambre, no le sorprendió que sus pies le llevasen, por su cuenta, y se encontró a sí mismo pasando al lado de la parada de Ichireku. Sorprendentemente, estaba abierto, sirviendo té caliente y empanadillas a los mercaderes y trabajadores que comenzaban su jornada laboral. Touchi se sorprendió al ver acercarse a Naruto. Lo siento, pero todavía no hemos comenzado a preparar el caldo para los fideos. Naruto probó de no mostrar su decepción. Bueno, Kurenai-sensei dice que aparte de comer ramen todo el tiempo, tengo que comer otras cosas, dijo encogiéndose de hombros. Muérdete la lengua. O esa mujer me dejará en la bancarrota, dijo sonriendo el cocinero. Parece que has estado trabajando duro. Tengo un té caliente que te gustará, ¿qué tal unas bolas de arroz y unos encurtidos para acompañar? Naruto asintió y se sentó en el mostrador. El plato que pusieron delante de él estaba lleno de comida, y él no se iba a quejar. El té caliente era un buen acompañamiento con el arroz y tenía un sabroso contraste con el sabor ácido de los encurtidos. Al acabar se sintió renovado de energía y supo que haberse detenido aquí había sido una buena idea. Mientras Naruto acababa el té, Touchi se llevó su plato y se acercó un poco hacia él. Estoy contento de haber conocido a tus amigos ayer por la noche, dijo con una sonrisa mientras Naruto se acariciaba el estómago. Ellos no son mis amigos, como mucho. Naruto comenzó a hablar, pero sus palabras comenzaron a perder fuerza. No estaba completamente seguro de lo que quería decir. Solamente eran sus compañeros de equipo, nada más. Son buenos chicos, el propietario de Ichiraku le corrigió gentilmente. Él sonrió tranquilamente. Les enseñaron una buena lección a esos mocosos, cuando te marchaste. Naruto no estaba seguro de haberle escuchado correctamente. ¿Qué? Sí, el cocinero asintió mientras recogía la taza de té de Naruto. No pareció que les gustase mucho la forma con la que esos mocosos te hablaron. Creo que la pequeña Hyuga le dio a esa chica del pelo rosa el susto de su vida. ¿Hinata? Preguntó incrédulo, Naruto. Ah sí, ese era su nombre, dijo el hombre sonriendo e hizo algo raro con sus ojos. No pude verle hacer nada con las manos, pero hizo que la otra chica saltase hacia atrás como si la estuviese quemando. Si esa chica es una Hyuga, ahora puedo ver por qué todo el mundo tiene tanta consideración a los de su clan. Naruto estuvo confundido mientras pagaba su desayuno y daba las gracias a su cocinero favorito. Cuando volvió a dirigirse al área de entrenamiento, probó de entender el comportamiento de sus compañeros. No sabía por qué le defendieron, especialmente cuando él no estaba ahí para verles. Pero inexplicablemente, saber que le hicieron le hizo sentir un sentimiento cálido en su interior. Como más pensaba en eso, más raro se sentía. Supo al acercarse al área de entrenamiento, que necesitaba hacer algo al respecto. Kurenai estaba algo intrigada por saber cómo le había ido a Naruto, la sesión de entrenamiento con Guy y Lee. Estuvo tentada de ir a echar un vistazo, pero Guy era un jonin y sus sentidos eran particularmente agudos. Podría sentirse ofendido si creyese que estaba cuestionando sus habilidades, y ella no quería hacer nada que pudiese estropear el acuerdo a que habían llegado. Era algo inusual según las tradiciones de Konoha, pero creía que era la mejor forma para que el nivel de destreza de Naruto llegase a donde debería estar. Ella se sentía inexplicablemente presionada al respecto. Quizás era por ese grupo desconocido que había mencionado el Hokage, quizás eran sus propios instintos. De cualquier forma, tenía el presentimiento de que todo sería mejor, como más pronto aprendiese a defenderse correctamente, a él mismo y a sus compañeros. Hinata llegó la primera, lo cual ya parecía ser su hábito. Estaba visiblemente más serena que el día anterior. Kurenai esperaba que la conversación que mantuvo con ella y haber completado con éxito su primera misión, hubiesen dado a la chica algo de paz y tranquilidad. Esperó que enviara a sus genins en un obvio ejercicio para crear lazos afectivos, aliviase cualquier tensión potencial que pudiese surgir.
Estaba particularmente preocupada por la joven Yuga. Si su evaluación sobre el padre de Hinata era acertada, era muy probable que necesitase un refugio seguro dentro del equipo. Y si no se sentía a gusto con sus compañeros, eso no sería posible. La chica saludó a Kurenai en su usual e indeciso modo, pero por lo que vio en su postura, la Jonin supo que algo iba mal. «Hinata», le preguntó mientras que la joven Yuga inspiraba silenciosamente, «¿cómo fue la comida en Ichireku?». Había algo en el lenguaje corporal de la chica, que le sugirió que estaba relacionado con el chico al que tanto admiraba. Hinata presionó juntos sus labios, mientras que sus dedos índices volvieron a tocarse nuevamente. Su postura había vuelto a la normalidad, pero el temblor en su voz al hablar, fue algo que Kurenai nunca había escuchado. «Esto. Naruto nos encontró cerca de la parada. Nosotros le preguntamos por el entrenamiento extra, y él nos dijo mientras paseábamos, que trabajaría con Gai Sensei». Kurenai frunció el ceño al oír eso. Esperaba que el chico hubiese tenido el sentido común de no alardear sobre eso, pero supuso que todavía tenía que acostumbrarse a muchas cosas. A pesar de todo, tendría que hablar con él acerca de esto. Hinata tomó aliento de forma calmada. Cuando Shino dijo que había oído hablar de Gai, Naruto le contestó que tú le dijiste que su taijutsu estaba tan hecho un lío, que no pensabas que podrías arreglarlo sin ayuda. Por un momento hizo una pausa y entonces continuó de sopetón. ¿Por qué le has dicho algo así a Naruto? Siempre se esfuerza mucho y nadie se lo reconoce. Kurenai se quedó paralizada, metafóricamente hablando. Pero probó que nada perturbase su rostro. No era como si no hubiese animado a Hinata a hacerse valer mientras hablase, pero le pareció que sus palabras se habían perdido en el aire. Y ahora, esa misma chica estaba cuestionando su opinión en lo que concernía a Naruto. Como avance, no era mucho, pero Yui Kurenai había aprendido como genin, a coger cualquier éxito que se encontrase. Como tratase ese asunto iba a ser importante. Como mínimo si quería que Hinata mejorase en ese aspecto. Yuga Hinata, antes de nada, quiero que sepas que estoy contenta de que me hayas tomado la palabra, cuando os dije que quería que me preguntaseis todo lo que no entendieseis. Esta no es una pregunta a la que me hubiese podido anticipar, pero estoy contenta de que confíes suficientemente en mí, como para formulármela, concluyó Kurenai con una sonrisa. Dicho esto, quiero preguntarte si Shino mostró alguna expresión en su rostro cuando mencionó a Gai Sensei. Hinata frunció el ceño, confusamente. Kurenai Sensei. Yo no noté nada, pero... Su voz se comenzó a apagar. Pero tú estabas centrada en Naruto mientras hablaba, añadió amablemente Kurenai. Te pregunto esto porque eso no fue exactamente como describí la situación a Naruto, cuando le dije que se entrenaría con Gai. Creo que escogió esas palabras para que ni Shino ni tú pensaseis que estaba recibiendo un trato preferente. Mi acuerdo con Gai es inusual entre los Jounin senseis. La inusual resistencia de Naruto le ayudará a recuperar el tiempo que perdió en la academia. Nuestro trato lo facilitará. Es gracias a los puntos fuertes de Naruto, incluida su disposición a trabajar duro, que hice este trato. Hinata parecía estar más que meramente mortificada. Agachó la cabeza de nuevo mientras que tartamudeó, LLS siento Kurenai Sensei. Nada de eso Hinata, dijo bruscamente Kurenai. Tu lealtad a tu compañero es admirable, y te di órdenes específicas de preguntarme dudas como esta. En algún momento, podrías llegar a convertirte en consejera de uno de los líderes de la aldea o de un capitán Anbu. Bajo estas circunstancias, no decir nada significaría abandonar tus deberes. También estoy contenta de escuchar que Naruto tuvo en cuenta los sentimientos de sus compañeros, cuando un tema potencialmente incómodo apareció. Naruto nunca es cruel, dijo rápidamente Hinata, entonces se paró y tragó saliva. No, no lo es, estuvo de acuerdo Kurenai, pero no siempre se da cuenta de que sus palabras pueden ofender a los demás, ¿no es verdad? Pero él no se da cuenta cuando molesta a los demás, y eso dice mucho a su favor. Todo lo que tendría que hacer es ponerse en el lugar de las otras personas, que es parte de ver más allá de lo evidente. Me has mostrado de que Naruto está haciendo progresos en esa área y es algo que te agradezco. Las mejillas de Hinata se volvieron rosas y asintió como forma de darse por enterada. Kurenai frunció el ceño y decidió tirar más del hilo. Pasó algo más, ¿verdad? Hinata dejó escapar un suspiro y comenzó a explicarle el encuentro con el equipo 7. Kurenai asintió pensativamente, sonrió cuando Hinata le relató la cálida bienvenida que el propietario de Ichiraku les había dado. En algún momento tenía que encontrar una excusa para hablar con él. Naruto podía ser algo más que un cliente regular, pero no quería hacer suposiciones. En cierto momento levantó la mano para hacer una pregunta. ¿Estás segura de que el intento asesino vino de Sasuke antes de que Naruto se girase? Hinata sintió rápidamente. Bien, dijo Kurenai con una sonrisa. Estoy contenta de que no hiciese nada para provocar a Uchiha.
Voy a tener unas palabras con Kakashi acerca de cómo controlar a sus alumnos, si alguien intenta hacer un escándalo sobre esto. No obstante, Yui Kurenai estaba algo enojada cuando Hinata acabó de contar los sucesos del día anterior. Casi espero que el propietario de Ichireku presente una queja escrita contra ellos, por interferir con sus clientes, ella gruñó. Frunció el ceño su estudiante. Hinata, no has hecho nada malo al defender a tu compañero. Activar, consciente o inconscientemente tu Byakugan, no es algo ofensivo por sí mismo. Parece que Sakura no se lo esperó, ¿verdad? Lentamente Hinata sintió con la cabeza. No entiendo por qué tiene que ser tan cruel con Naruto-kun, dijo casi susurrando el título honorífico, pero las orejas de Kurenai lo escucharon perfectamente. La Jonin se aclaró la garganta. Creo que es porque es algo tonta y superficial. Ella persigue a Sasuke por las mismas razones que las otras kunoichis, y no puede apreciar las sutiles cualidades de los demás. ¿Sutiles cualidades?, le preguntó su alumna. Mucha gente ve a Naruto y piensan en él como un bromista o algo peor, le replicó Kurenai, bordeando la ley del Hokage. Me dijiste que apreciabas su naturaleza alegre y cómo seguía intentando hacer las cosas que se proponía sin importar lo que pasase. Esas son, en verdad, buenas cualidades que un shinobi debe tener. Es un error que tú hayas sido la primera persona en darse cuenta. Aparte de Umino Iruka, no tengo mucho respeto por los profesores de la Academia Ninja de Konoha. Los pálidos ojos de Hinata se agrandaron ante tal confesión. Kurenai sabía que estaba yendo un poco lejos, pero la tendencia de Hinata a pensar mal de sí misma la estaba reprimiendo. Esa vaga sensación de urgencia que sentía, la estaba empujando a ser más directa en su relación con la chica. Honestamente, continuó Kurenai, creo que ves a Naruto mejor que mucha gente. Y él necesita gente así, que le comprenda. Entre tú y yo, le dijo bajando el tono de su voz, de forma conspiradora, creo que necesita amigos además de compañeros de equipo. ¿Querrías ser tú algo más que su compañera de equipo? Había revestido esa última pregunta de suficiente inocencia, pero tuvo que reprimir una sonrisa cuando la cara de Hinata se volvió inmediatamente roja. Sus sospechas habían sido confirmadas. Kurenai miró al cielo de la mañana, mientras su alumna probaba de recomponerse. Seguramente Yurugayashi se moriría de apoplejía si descubría lo que ella acababa de aprender, pero ese sería un destino demasiado amable para él. A mí me gustaría ser su amiga, dijo finalmente Hinata. Bien, creo que has hecho un comienzo excelente, dijo Kurenai. Solamente recuerda que en estos años no ha habido muchas personas que le defendiesen, así que puede que no entienda por qué lo habéis hecho. No añadió que eso fuese triste, tan triste como el hecho de que Hinata no tuviese ninguna experiencia en ser apreciada o felicitada. A veces Kurenai se veía a sí misma como una médico ninja, en la sala de un hospital llena de cuerpos rotos. Solo que lo que estaba intentando curar era más difícil que la simple carne. Se despertó de su ensueño gracias a la llegada de Shino. El joven Aburame estaba tan silencioso e inexpresivo como siempre, pero Kurenai pudo sentir como la atención del muchacho estaba dividida entre Hinata y ella misma. Hinata me ha informado del altercado de la pasada noche, le dijo. Pareció que Shino se enderezó dentro de su abrigo, pero eso pudo haber sido fruto de la mente de Kurenai, escogiendo sutiles indicaciones y rellenando los espacios en blanco por ellas. Nuestra conducta estuvo dentro de las directrices establecidas a los shinobis por la academia, dijo, un poco fríamente. Kurenai asintió. Y yo estaba a punto de felicitaros a ambos por cómo llevasteis la situación. Shino asintió a continuación, aceptando la implícita crítica por la forma con la que se había defendido. ¿Habrá algún tipo de repercusión por esto?, le preguntó. Solo para ellos. Vuestra conducta estuvo más allá de cualquier reproche, de todos vosotros, incluido Naruto. Él se marchó tras ser insultado, en lugar de tomar represalias. Eso dice mucho de su madurez, de vuestra madurez, añadió Kurenai. Entonces su expresión se endureció. Si hay algún tipo de informe, yo me ocuparé personalmente, y haré que los responsables paguen por ello. Si no se quedó quieto por un momento, y Kurenai casi pudo oír los engranajes moverse tras esas gafas de sol. Finalmente asintió de nuevo. Kurenai sintió que el chico todavía se estaba formando su propia opinión de ella misma y de sus compañeros de equipo. No estaba segura si su última declaración haría que el muchacho se decantase a favor de ellos o en su contra, pero suponía que finalmente el joven Aburame les apoyaría. Después de todo, la lógica sostenía que habían seguido el código de conducta de los shinobis de Konoha al pie de la letra, y la lógica era algo que Shino, como muchos Aburames, parecían atesorar excesivamente. Querría sugeriros, dijo Kurenai, que no mencionaseis este incidente ante Naruto, a menos que sea él quien lo saque a relucir. Eran sus compañeros de clase y fue él el blanco de sus comentarios, así que puede que no sea un tema agradable para él. Pero si podéis trasladar esa forma de permanecer juntos a las misiones de campo, será mucho más fáciles de realizar.
¿Qué habéis dicho sobre las misiones?, preguntó Naruto al aterrizar en medio del claro. Kurenai sintió que su sangre se había convertido en hielo. Su alumno había desechado el uniforme en el que Kitaro había invertido tanto esfuerzo el día anterior. En lugar de eso llevaba unos leotardos de color verde brillante que se ajustaban en extraños sitios de su pequeño cuerpo. Los calentadores de piernas naranja también estaban ahí, con los dedos de sus sandalias sobresaliendo de sitio y mientras que la tela alrededor de sus tobillos no se ajustaba correctamente. Por encima de todo eso, su pelo había sido teñido de negro, de forma desigual, ahora parte era azabache, con algunos rastros de cabellos rubios y abundantes mechones grises amarillos. Su pelo también había cortado, aparentemente con un kunai poco afilado, en una cruda aproximación de un peinado de casco muy distintivo. Gai prácticamente había jurado no hacer eso. Naruto no tenía que hacer ningún cambio importante en su equipamiento sin consultárselo a ella primero. Había tomado tantas precauciones, solo para ver esto. Después de una sola sesión de entrenamiento, Kurenai no sabía cómo había llegado un kunai a su mano, todo lo que sabía era que eso la hacía sentirse muy bien de alguna extraña forma. Voy a matar a Gai mientras esté durmiendo, gruñó. Él me lo prometió. No, mejor aún, le seccionaré la espina dorsal y le haré vivir lo que le queda de vida como un parapléjico. Naruto dio un paso atrás, como ya habían hecho sus compañeros. Parecía tener algún tipo de dificultad moviéndose, ¿o era respirando? De repente se inclinó hacia atrás cuando sus piernas se doblaron. Su trasero golpeó con el suelo y hubo un sonoro reventón y una nube de humo. Cuando el humo se dispersó, Naruto estaba encorvado en el suelo, con el uniforme de Kitaro, aguantándose el estómago y riéndose hasta que las lágrimas comenzaron a caérsele de los ojos. Kurenai contempló a su estudiante, dándose cuenta de lo que había pasado. Había quedado tan conmocionada por la apariencia de Naruto, que no había pensado en comprobar que fuese un Enge. La había engañado, y de una forma muy hábil dadas las circunstancias. Probó de mantener una cara muy seria, pero las comisuras de sus labios comenzaron a moverse por su cuenta, mientras miraba a su genin. Naruto se sentó rápidamente, al sentir los ojos de su maestra taladrarle el crote. Se rascó la nuca y probó de contener la risa. Prometí no hacer más bromas en la aldea, pero no dije que dejaría de hacerlas, explicó en un tímido tono. Kurenai lo consideró como un caso perdido y dejó escapar sus risas, algo que no se había escuchado en Konoha durante muchos años. Vio los ojos de sus alumnos completamente abiertos, mientras reía junto al rubio bromista. Muy bien, Naruto. No conseguí sacarte una promesa completa, ¿verdad?, le preguntó de forma retórica. Eso sí, ¿sabes por qué tu pequeña broma ha funcionado tan bien? Naruto se enderezó y frunció el ceño. Hinata dejó escapar una fugaz sonrisa en su rostro, sin duda fruto de ver a Naruto completamente recuperado de la noche anterior. Si no estaba siendo Sino. Naruto se sacudió la cabeza. Kurenai se sentó en el suelo, sintiéndose muy a gusto e invitó a los demás a que hiciesen lo mismo. Ese ha sido un Enge muy realista, pero normalmente puedo ver a través de un Enge y bloquearlo. Después de todo soy una especialista en Genjutsu. Pero no pensé inmediatamente en comprobarlo. ¿Por qué creéis que no lo hice? Naruto frunció el ceño, concentrándose, pero fue Sino quien habló primero. Estabas claramente agitada por los visibles cambios de su apariencia. Eso, obviamente, interfirió al llevar a cabo un proceso mental lógico. Kurenai asintió. Esa es parte de la respuesta. De lo que me habías dicho antes, acerca de que yo seguía siendo tu alumno, dijo lentamente Naruto. Lo repetiste varias veces, pero no tuvo sentido hasta que había Lee. Entonces entendí que si Gai hace vestir a Lee como él, tendrías miedo de que hiciese lo mismo conmigo, concluyó, mientras temblaba ante tal pensamiento. Exactamente, y si tenía miedo de que ocurriese, entonces consideré que la posibilidad de que pasase era remotamente posible, ¿correcto?, preguntó Kurenai. Sino comenzó a hablar. Entonces él te enseñó algo que esperabas ver, y se aseguró de que fuese suficientemente realista como para que tú reaccionases sin pensar, dijo para resumir la situación. Exactamente, Kurenai le dio la razón a Sino. Ahora mirad, mientras que esta ha sido una buena broma, también podéis aplicar estos principios en las misiones, ¿verdad? Lo que siguió fue una estimulante discusión de cómo usar el engaño y el conocimiento de las emociones del enemigo, ambos en el campo de batalla y para cumplir los objetivos de las misiones. Lo último era mucho más aplicable a un equipo de reconocimiento, pero sus tres genis contribuyeron en la discusión. Era evidente de que Hinata había prestado atención a las clases, ya que era capaz de recordar sin esfuerzo detalles de varias misiones famosas que habían estudiado en la academia. Naturalmente, Sino tomó el papel de crítico en las estrategias planteadas, seleccionando cada plan por separado y exponiendo sus debilidades. Uzumaki Naruto fue tan creativo como sus
añadidos al monumento de los Hokages sugerían. Lo más sorprendente fue su capacidad de crear un plan operacional casi instantáneamente, cuando se le presentaba una situación. Lentamente Kurenai se dio cuenta de que las bromas de Naruto le habían proporcionado un profundo conocimiento para planear operaciones que a muchos shinobis de 3 veces su edad le faltaban. La mayor parte del tiempo, Kurenai simplemente les presentaba una situación, entonces se sentaba y les miraba resolver cualquier discrepancia. A veces Naruto necesitaba varios intentos para elaborar un plan que sí no aprobase. En un primer momento Hinata permaneció fuera de las conversaciones, pero después de corregir a Shino sobre el alcance de un boomerang de la aldea oculta de la arena se volvió de color rosa y agachó la cabeza. Esa conversación no pasó por alto a ninguno de los dos chicos, y pronto hicieron que se involucrase más en las sesiones de planificación, generalmente preguntándole cuestiones específicas. Al final de la hora, las cabezas de sus genins parecían zumbar por todos los pensamientos e ideas que habían asimilado. A pesar de todo, Kurenai estaba algo impresionada por la forma en la que habían trabajado juntos en esos problemas hipotéticos. La pasada noche había estado buscando incidentes que hubiesen ocurrido en los pasados 75 años, memorizando suficientes detalles, de forma que pudiesen comentarles la situación sin que nadie se diese cuenta de que les estaba poniendo a prueba. Había esperado que solucionar los problemas les llevase al menos 3 sesiones, no una. A pesar de todo ella sonrió, mientras se dirigían a la torre del Hokage para recibir una misión. No era algo frecuente que se equivocase al juzgar a alguien, y era incluso más raro que estuviese sorprendida positivamente. Su equipo de genins eran algo más inteligentes de lo que se había anticipado, y eso era algo bueno. Ociosamente se preguntó por qué se había resistido tanto a tomar aprendices, cuando sus amargos recuerdos le proporcionaron la respuesta. Repentinamente vio las formas de sus estudiantes solaparse con los fantasmas de su pasado. Hinata fue reemplazada por una kunoichi delgada, de ojos rojos, con una actitud mucho más agresiva. Shino fue reemplazado por el igualmente pragmático, pero mucho más cabezota Nomaru. Y Naruto, el paria de la aldea, fue reemplazado por otro joven shinobi, también odiado por algo de lo que no tenía control. Matei estaba ahí, sus pálidos ojos en claro contraste con su bronceada piel y su rebelde pelo negro. Los fantasmas de su juventud paseaban delante de ella, y Kurenai se preguntó de que si ahora mismo se miraba a un espejo, vería la imponente de Kobaru-sensei en lugar de la suya. Era algo afortunado que un Jonin tuviese que poseer un autocontrol de hierro. Era una bendición que el código del shinobi no le permitiese mostrar en su rostro ninguna traza de angustia. Era una maldición que pudiese pasear detrás de su equipo, permitiéndoles encontrar sus propios caminos, pero siempre vigilando sus espaldas y jurándose a sí misma, nunca jamás. Con todo eso su mente revivió esas dolorosas memorias, junto con el agridulce recuerdo del chico al que una vez pensó que había amado. Con un uso creativo del Kage Bunshin, los insectos Kikai y los ojos de Hinata, capaces de verlo casi todo, Naruto y sus compañeros de equipo comenzaron a cumplir regularmente 2 misiones de rango de cada día. Siempre que acababan su primera misión deprisa, el Hokage estaba contento de poder saludarles cuando volvían a la torre. Kurenai también estuvo en lo cierto en cómo el dinero se acumuló al duplicar sus misiones. Muy pronto Naruto visitó de nuevo al sastre Kitaro, y le ordenó un duplicado de su uniforme. Estaría bien no tener que hacer la colada cada noche para evitar que apestase. Incluso pensó en comprarse una pequeña lavadora. Esos pensamientos eran especialmente atractivos, ya que cada mañana se ensuciaba mucho. Una cosa era segura, el ritmo de los entrenamientos con Leigai-sensei se había vuelto mucho más intenso. Naruto estaba frustrado de no poder tener callos y heridas en los nudillos como Lee. El joven shinobi probó de golpear el poste de entrenamiento tan fuerte como su rival, y siempre acababa con los nudillos sangrando, pero después de que se curasen, la piel se negaba a endurecerse. Finalmente abandonó esa idea y se puso unos guantes sin dedos, probando de causar el mayor daño posible a la dura madera. Bajo la atenta orientación de Gai-sensei, la forma del Taijutsu de Naruto mejoró lentamente. Ahora raramente perdía el equilibrio cuando luchaba contra Lee, y casi nunca contra Shino o Hinata. No obstante, la velocidad continuaba siendo un punto débil para Naruto. No importaba cuánto probase, no parecía ser capaz de igualar a Rock Lee en eso. Gai le hizo llevar pesos en las piernas, y Naruto obedeció, a pesar de que se puso el doble de lo que le había ordenado. Estaba tan frustrado que quería mejorar lo más rápidamente posible. Por supuesto, la primera vez que intentó saltar a un tejado tras haberlo hecho, se golpeó la cara con un muro. Kurenai-sensei le llevó a un lado, tras aparecer en una reunión de equipo apenas pudiendo andar por su cuenta. Entonces le explicó que era mejor aumentar gradualmente los pesos, para que se pudiese acostumbrar a ellos. Un súbito incremento en la carga simplemente evitaría que se moviese tan libremente como hasta ahora, lo cual sería contraproducente a largo plazo.
Era seguro que, una vez hubiese reducido la carga y comenzase a moverse un poco más libremente, los incrementos en velocidad y fuerza vendrían a continuación. Sin embargo, sus sesiones de entrenamiento matutinas con Lee consistían, en un primer momento, en que el otro chico diese vueltas alrededor suyo, hasta que finalmente Naruto conseguía cansarlo y llevar la pelea a un punto más igualado. Era humillante darse cuenta de que si hubiesen estado luchando en serio, su única esperanza hubiese sido luchar completamente a la defensiva y esperar que Lee no lanzase un golpe decisivo antes de que pudiese agotarlo. Por supuesto, ese conocimiento tan irritante, solamente le animó a trabajar más duro, y a incrementar sus pesos siempre que comenzase a moverse un poco más ligero. Contra Shino, los esfuerzos de Naruto eran un poco más gratificantes. El chico mayor todavía era capaz de alcanzarle, pero las posturas corregidas de Naruto eran suficientemente estables como para que pudiese bloquear los ataques de su compañero sin perder el equilibrio o caerse. Los pesos hacían que fuese más difícil bloquearle de forma rápida, pero la masa incrementada fue gratificante cuando él colocó su antebrazo correctamente y golpeó el brazo de Shino, dejándolo completamente descubierto. Las cejas del especialista en insectos se elevaron de sus gafas de sol cuando Naruto atravesó su guardia y le golpeó ligeramente en el estómago con un perfecto puñetazo inverso. No intercambiaron una sola palabra cuando volvieron a la posición inicial para el siguiente asalto, pero el saludo que Shino le hizo con la cabeza fue extrañamente respetuoso, mucho más que una sutil referencia, y Naruto respondió con una gran sonrisa. A pesar de lo que quería hacer en verdad era gritar a pleno pulmón. Naruto también estaba secretamente contento de no haberse encontrado con ciertas personas. Había escuchado el rumor que al equipo 7 se les había dado una misión de rango C, después de que Kiba se quejase de tener que capturar al gato de la mujer del señor del País del Fuego, por tercera vez consecutiva. Ahora Kiba, Sasuke y Sakura estaban fuera de la aldea por un periodo indefinido de tiempo, escoltando a un constructor de puentes. Naruto no echaría de menos a Sasuke, ni tampoco a Kiba. Sakura. Era raro, como todavía tenía ese cálido sentimiento al verla. No importaba cómo de desagradable hubiese sido con él la última vez. Ese cálido sentimiento permanecía hasta que ella le decía algo, o hasta que comenzaba a adular a Sasuke, o hasta que hacía algo que le recordase lo poco que a ella le importaba. Naruto no acababa de entender cómo era posible que quisiera verla, pero no soportaba cómo se sentía tras hacerlo. Pensó que de alguna forma se lo merecía, así que debía de ser justo que ocurriese de esa forma. Por supuesto, ahora eso no ocurriría por ahora, todo por una rabieta por recuperar un gato. Naruto no acababa de entender por qué había tanto jaleo con aquel gato. Por supuesto, la primera vez que lo cazaron, Shino dejó uno de sus insectos escondido bajo el collar. Aparentemente los miembros de su colonia personal podían olerse los unos a los otros a una gran distancia. La próxima vez solo necesitaron media hora para delimitar la posición del errante felino. Generalmente la presencia de Naruto era suficiente para hacer salir a la mascota mimada, que parecía inusualmente nervioso siempre que él estaba cerca. Por otro lado, acostumbraba a ir directamente donde estaba Hinata y suplicaba que le cogiese. La chica lo hacía, y acariciaba su pelaje alrededor de las orejas mientras volviera a la torre del Hokage. Naruto pensó que era algo extraño como de fácil el quisquilloso gato le había cogido cariño a su compañera de equipo, pero cuando le preguntó a Hinata si tenía alguna mascota, ella simplemente miró hacia abajo y estuvo extremadamente silenciosa. Él quería preguntarle a Kurenai si sabía qué estaba pasando, pero cuando la miró, vio que ella también estaba frunciendo el ceño. Uzumaki Naruto no era el shinobi más observador de la hoja, pero no era estúpido. Bueno, no era completamente estúpido. Su compañera de ojos blancos no era simplemente silenciosa. A veces algo parecía activar un mecanismo dentro de ella y parecía desaparecer, encogerse y negarse a decir nada. A pesar de que lo intentaba, no podía ver ningún patrón cuando esto ocurría. Se acordó de cuando intentó hacerle un cumplido en el jardín de la duelista, y como después de eso se negó en redondo a hablar con él. Y a pesar de eso, la misma noche había reprendido a Sakura por decir algo desagradable sobre él. Todo esto no tenía ningún sentido. Incluso para una chica. Por supuesto, eso significaba que no tenía ni idea de qué hacer. Sabía que sus propios problemas con ese maldito forro sellado dentro de su propio ombligo tendían a veces a hacerle reaccionar de forma extraña, pero nadie había atado un demonio a Hinata, así que no tenía ni idea de que iba mal. Todo esto era muy confuso, así que probó de no liarse más. Simplemente deseó saber lo que Kurenai-sensei no le estaba contando. Después de completar su 13ª misión, de nuevo recuperar el gato, Kurenai-sensei no les guió de nuevo a la torre del Hokage para otra misión. Los tres habéis estado trabajando muy duro, y estoy muy complacida con vuestro progreso, así que vamos a tomarnos un descanso esta tarde para relajarnos, dijo con una sonrisa. Dicho eso, les guió a través de la aldea,
a un grupo de edificios que a Naruto le resultaron vagamente familiares. Pero no fue hasta que la señal fue visible, que se dio cuenta de que les estaba llevando al local de Moritake. Kurenai sonrió mientras acompañaba a su equipo a su restaurante favorito. Ellos habían estado trabajando duramente las 2 últimas semanas, entre misiones, combates de práctica, lecciones de grupo y su entrenamiento individual. Podía ver en los efectos que había tenido en su rendimiento, que ninguno de ellos había estado haciendo el vago con los ejercicios que les dio. Al mismo tiempo, se preocupó que quizás les estaba exigiendo demasiado, y estaba arriesgándose a que se quemasen de alguna manera. Esa era la excusa que Asuma usó cuando le preguntó acerca del programa de entrenamiento que usaba con su equipo. Mayoritariamente parecía consistir en que él y el chico de los Nara jugasen a Go, mientras que los otros 2 parecían aburridos. O los 4 comiendo en el restaurante de yakitori preferido de Asuma. Parecía que pensase que simplemente poniendo juntos a un Nara, una Kimichi y una Yamanaka en el mismo equipo era suficiente para asegurar el éxito. Kurenai lo sabía mejor, el éxito y la supervivencia nunca debían darse por garantizados. El mismo Moritake les saludó al entrar en el local. Kurenai, Naruto, adelante, adelante. ¿Este debe de ser el resto de vuestro equipo? Kurenai sonrió y presentó a Shino y Hinata al shinobi retirado, convertido ahora en propietario de un restaurante. En breve se sentaron en una mesa de la esquina, donde una camarera tomó sus órdenes. Shino miró a Kurenai, inmediatamente a Naruto y nuevamente a su sensei, antes de comenzar a hablar. Lógicamente, este debe de ser un establecimiento con el que estás familiarizada. ¿Pero cómo lo conoce Naruto? Kurenai suprimió la urgencia de hacer una mueca de disgusto. No puedes entrenar a chicos a que vean más allá de lo evidente durante años y no esperar que ellos lo pongan en práctica en los momentos más inconvenientes. Después de nuestra primera reunión de equipo traje aquí a Naruto, para discutir algunos de los asuntos importantes. Ya veo, dijo Shino en un tono neutral, entonces tomó un sorbo de su té. Los ojos de Kurenai se encontraron con los de Naruto, quien parecía un poco incómodo. Hinata miraba hacia abajo, como si estuviese estudiando su plato. No estoy segura de que lo veas bien, dijo Kurenai en un tono razonable. Naruto no le gusta darle mucha importancia, pero no creo que estés informado de la extensión del entrenamiento suplementario que está realizando. La cara de Naruto se enrojeció un poco, pero ahora Hinata estaba mirando atentamente, evidentemente interesada en la dirección que había tomado la conversación. Shino simplemente miró atentamente a su sensei, sus rasgos faciales estaban cristalizados en su inhabitual máscara neutral. Shino rechazaba mostrar ninguna emoción abierta, pero ella estaba bastante segura de que el especialista en insectos estaba molesto por un presunto favoritismo hacia su compañero de equipo. Él parecía respetar la lógica, así que ella expondría sus cartas sobre la mesa de una forma lógica. Vinimos aquí para discutir su papel dentro del equipo, y las medidas que serían necesarias para que él pudiese cumplir con ese papel. Naruto estuvo de acuerdo en reemplazar su uniforme, con su propio dinero, por algo que se adaptaría mejor al perfil de nuestras futuras misiones. También está realizando el programa de entrenamiento más extenso de los 3. Cada mañana, se levanta a las 5 de la madrugada y se reúne con Maitoga y su estudiante para entrenamiento de Taijutsu desde las 6 hasta las 9. Entonces se reúne con nosotros a las 10. Entre el entrenamiento y las misiones, generalmente estamos juntos hasta las 5 o las 6 de la tarde. Después de eso permanece solo en el área de entrenamiento 19 practicando jutsus y ejercicios de control del chakra. ¿A qué hora vuelves a casa cada noche, Naruto? Es honesto. Generalmente acabo y voy a Ichiraku cerca de las 9, le respondió casi en voz baja. ¿Qué te dije acerca de comer ramen tan a menudo? Kurenai le regañó con una sonrisa. Naruto pareció avergonzado, pero solo le dio la razón. De cualquier forma, básicamente le estaba pidiendo que trabajase durante 15 horas al día, así que antes necesitaba preguntarle acerca de varias cosas, incluida su predisposición a trabajar bajo tal horario. Shino asintió con la cabeza lentamente. He de admitir que tenía curiosidad de la auténtica extensión de su entrenamiento extra. Intencionalmente la describió más suave, cuando hablamos anteriormente. Dadas las mejoras de Naruto, creo que también me beneficiarían, pero ahora mismo debo pasar la mayor parte de las mañanas y tardes trabajando en casa, en las colonias de Kikais. Kurenai estaba segura de haber escuchado una nota de arrepentimiento en la monótona voz del muchacho. Y es algo que yo comprendo, le dijo Kurenai. Las habilidades únicas de tu familia están basadas en vuestra habilidad con las colonias, a las cuales estáis vinculados. Tu padre me hizo saber que en este momento están entrando en una fase delicada en su programa de reproducción. Estoy segura de que los beneficios a largo plazo suplirán cualquier retraso en tu entrenamiento. Shino asintió de nuevo, pero no dijo nada más. Kurenai probó de no mostrar ningún tipo de alivio en su rostro.
La última cosa que necesitaba era algún tipo de celos o muestras de favoritismo que envenenasen el ambiente entre sus genins. El problema con Sin es que no mostraba mucha información con la que trabajar. Normalmente era tan sereno y discreto que los signos normales de aviso estaban ausentes en él. Pero Kobaru Sensei dijo una vez, a veces las aguas más tranquilas son las que fluyen más profundas y sería un error asumir que el chico tras la máscara de Shinobi no tenía sentimientos. Los pensamientos de Kurenai fueron interrumpidos por una indecisa voz. Esto, dijo Hinata. Me gustaría hacer entrenamiento extra, si puedo. Ya sé que tengo un montón de cosas que mejorar, y necesito mucho esfuerzo extra para ser tan buena como tendría que ser. Kurenai reflexionó sobre la chica por un momento. Mientras que maldecía a Yashi por destruir sistemáticamente el sentido de valía de la chica, sus acciones parecían haber dado a su hija la motivación para trabajar más duro, en lugar de abandonar. Era tan malo que su padre fuese demasiado estúpido para ver su determinación y reconocerla tal y como es. Aprecio tu deseo de mejorar, Hinata, pero no creo que las sesiones matutinas con Gai te ayudasen mucho. Ellos están trabajando con las formas básicas del Taijutsu, no Hyuken. Los estilos son tan diferentes que tendrías que volver a aprenderlo todo desde el principio. También, odio mencionar esto, pero creo que tu padre tendría fuertes reservas a que aprendieses otro estilo, al menos por ahora. Kurenai consideró sus siguientes palabras al ver caer la cara de la chica. Supuso que Hinata no podía evitar ver esto como un rechazo. Todo en su mundo estaba probablemente arraigado en los rechazos de su padre. Aunque ella lo entendiese, Kurenai todavía lo encontraba doloroso de ver. Por otro lado, creo que debería entrenar con tus ejercicios individuales por la mañana. Y cuando hayan acabado nuestras reuniones de equipo, siempre que te sea posible, puedes quedarte aquí entrenado tanto tiempo como puedas, junto a Naruto. Si de repente alguien hubiera hecho desaparecer a Hyuga Hinata, y hubiese dejado una estatua de alabastra en su lugar, Kurenai dudaba que alguien hubiese notado la diferencia. Kurenai se giró hacia Naruto, quien parecía algo sorprendido. Vosotros dos tenéis el mismo tamaño, así que sois buenos compañeros de entrenamiento, al menos por ahora. Tú puedes enseñarle a Hinata alguna de las cosas que aprendas con Gai. Y ella tiene un excelente control del chakra, lo cual es una de tus debilidades. Creo que ambos os beneficiarías al entrenar juntos. ¿Alguno de los dos tiene un problema con esto? Les preguntó inocentemente. Se sentía un poco culpable de ponerles en una situación así, pero como mejor les conocía, más presentía que hacerse buenos amigos sería algo que les beneficiaría a ambos. Hinata necesitaba absorber algo de la confianza de Naruto, y Naruto necesitaba aceptación. Todavía tenían miedo de hablar acerca de su prisionero, con alguien que todavía no lo supiese. Kurenai sentía, por las reacciones de la chica, que Hinata sería la última persona que le rechazaría si lo descubría. A pesar de todo era un riesgo calculado. No podía imaginarse qué haría Naruto si finalmente llegaba a confiar en alguien, solo para ser traicionado. El peor caso era, bueno, desastroso. Aunque eso no sería nada peor de lo que esta aldea parecía merecerse, afirmó un pensamiento traicionero surgido de la amargura de su pasado. Ella desterró ese pensamiento al ser indigno de su persona, y también por ser indigno a la memoria de aquellos que había perdido. Miró nuevamente a Naruto y Hinata. Si ella se equivocaba, la aldea viviría o moriría por los méritos de la generación más joven, y quizás eso era lo que debía pasar. Generalmente las guerras se decidían de una forma similar, ¿verdad? ¿Alguno de vosotros tiene inconvenientes en trabajar juntos? Preguntó nuevamente. No, dijo rápidamente Naruto. Kurenai recordó cómo de alterado estuvo después de que Hinata reaccionase tan fuertemente al cumplido que le hizo en casa del herbalista. Todavía tenían miedo de disgustarla de nuevo, lo cual no era nada malo. Había poca gente en la vida de Hinata que fuesen considerados con sus sentimientos. Por supuesto eso se podía usar en ambas direcciones. Hinata, comprendo que tu padre podría no aprobar estas prácticas extra. Si crees que no podrás hacerlo, Naruto lo comprenderá, dijo Kurenai. No es como si fueses a herir sus sentimientos, añadió inocentemente. Naruto asintió calmadamente, pero la cara de Hinata se convirtió en una expresión de urgencia. Yo estaré más que encantada de entrenar con Naruto. Tartamudeó rápidamente, confirmando la valoración de Kurenai. A pesar de que Hinata estaba tan nerviosa, tenía más miedo de ofender, o hacer algo que pudiese ser visto como doloroso para Naruto. Bien, entonces está decidido. Podéis comenzar mañana. Hinata, si tu padre tiene alguna pregunta al respecto, por favor dile que hable directamente conmigo. Pero tampoco hay que ir buscando problemas, ¿verdad? Hinata asintió. Kurenai dudó de que Yurugayashi se llegase a dar cuenta, a menos de que alguien se lo dijese directamente. Evidentemente estaba muy ocupado, entrenando a su hija pequeña, Aunabi.
En los rangos Jonin ya habían rumores acerca de la posible incorporación de otra genio Hyuga en la Academia Ninja de Konoha. Incluso si tuviese alguna objeción a este entrenamiento, las costumbres dictaban que, de la misma forma que Kurenai no podía interferir en la vida familiar de Hinata, y así tampoco podía interferir en el programa de entrenamiento de sus genins. El día siguiente el equipo 8 no realizó ninguna misión. En lugar de eso, se les unieron dos invitados en el área de entrenamiento 19. Kurenai vio como Naruto guiaba a Rock Lee y a una chica de pelo castaño hasta el claro, para que se uniesen a su equipo. Tenten era una genin muy hermosa, un año mayor que los alumnos de Kurenai, con su pelo